muy simple, ya casi para culminar lo que es la parte renal, sobre la eliminación o la excreción o más o menos el manejo que le da la parte del riñón a lo que son estos electrolitos. Ustedes veían ahí que en la parte tubular hablábamos de reabsorción de glucosa, de urea, de sodio, ¿sí? Pero poco se habló, digamos, de calcio, de magnesio, de fosfato. Entonces, este capítulo más que nada trata sobre, digamos, ese manejo que le da el riñón, digamos, a estos electrolitos. Entonces, iniciamos con el potasio. Tal como lo recomienda la señorita ahí en ese video, ella manda a comer, que ustedes ¿se han visto ese video? Aguacate. Claro que la nena es como muy cerradita porque no conoce otra palabra, ¿no? Y entonces ella manda a comer aguacate. Entonces, lo que les quiero decir es que el potasio puede alterar, se puede variar muchísimo con algunos alimentos, por ejemplo el aguacate, por ejemplo los plátanos. Entonces, recuerden que el potasio en el líquido extracelular tiene un rango muy estrecho, ¿se acuerdan? Yo les había hablado de eso. Tiene un rango muy estrecho y tanto el aumento como el descenso del potasio trae problemas. Trae problemas a nivel neurológico y trae problemas a nivel cardíaco. Entonces, el riñón, muchachos, el riñón tiene que... Silencio. El riñón tiene que, digamos, excretar esos excesos, esas cantidades excesivas de potasio que pueden quedar posterior a una dieta. Lógicamente ustedes ya saben eso, ¿no? Que la mayor cantidad de potasio está en el espacio intracelular. La cantidad que está en el espacio extracelular en comparación al intracelular pues es mínima, pero variaciones del potasio extracelular traen consecuencias clínicas que pueden ser letales. Entonces, por eso, después de comidas coactivosas o después de comidas que son ricas en potasio, pues sencillamente el riñón excreta el exceso. ¿Cómo lo excreta? Pues de eso es que trata este capítulo. Estas dos gráficas básicamente resumen, ahí ustedes ven en mil equivalente las concentraciones de potasio extra y intracelular, y ustedes ven una flechita que entra en la parte superior, dice que la persona ingiere 100 miliequivalentes, y por abajo están las pérdidas. Lógicamente, para mantener un equilibrio en una persona sana con sus riñones sanos, así mismo como ingiere potasio, pues así mismo va excretando potasio, ¿no? No todo el potasio se excreta por la orina, pero sí la gran mayoría del potasio. Miren que por las heces también se excreta el potasio. Y en la de la derecha son, digamos, unos factores que no sé si ustedes sabían, pero que alteran el potasio también. Por ejemplo, uno de los más importantes es la insulina. La insulina provoca movilización del potasio. Provoca, digamos, una reducción del potasio extracelular, hace que con la presencia de insulina el potasio que está extracelular pase a la parte intracelular. Por eso ustedes van a ver, muchachos, cuando trabajen en urgencias, que les llega la cetoacidosis diabética, los estados hiperosmolares, o sea, las crisis hiperglicémicas en urgencias, o sea, cuando la glicemia se sube demasiado, estamos hablando por encima de 300, 360, provoca algo que se llama crisis hiperglicémica y tiene dos variantes. Una es la cetoacidosis diabética, que ustedes la han escuchado, y la otra es el estado hiperosmolar. Las dos, digamos, son de urgencia, son de gravedad y se tienen que corregir. Pero ustedes van a ver, incluso hay un video del Dr. Rowdy en donde hacen una dramatización de una patología de esas, y en donde colocan que hay un médico, no sé si ustedes lo han visto y les comparto el video. Entonces el Dr. Rowdy es internista y hay un médico de piso y el paciente es diabético y tiene la glicemia no sé en cuánto,
y el paciente se está sintiendo mal y el médico es de esos que le dan duro al interno y mantiene ofendiendo al interno y tal, y el médico no sabe nada realmente, el de piso, y coge y le coloca insulina al paciente. Entonces cuando llega el doctor Raúl y le dice, no, ¿qué han hecho? Yo no, le coloqué insulina, y le dice al doctor Raúl, pero ¿en cuánto tiene el potasio? ¿Sí? Hoy les voy a enviar el video. Él pregunta eso porque lógicamente a usted le llega un paciente con una crisis hiperglicémica y lo primero que usted piensa, usted le encuentra la glicemia en esos niveles tan elevados y lo primero que usted piensa es colocarle insulina para bajarle la glicemia al paciente. Pero lo que pasa es que si el paciente tiene una hipopotasemia o una hipocalemia, que es lo mismo, y usted le coloca insulina, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Señora? Sí, dilo. ¿Qué pasa? Va a bajar más porque va a pasar a los excretarse, ¿no? A excretarse más. No. Si un paciente tiene una crisis hiperglicémica y yo le coloco insulina, ¿hacia dónde pasa ese potasio? Hacia adentro de la célula. Hacia adentro de la célula. Pues que me estás diciendo excretarse. Pues ahí no saldría con otras cosas en la orina, no sé. No. No, porque mira que si estamos diciendo que pasa al espacio intracelular, no se va a excretar, se está guardando. ¿Sí? Entonces, muchachos, lo que él quiere dramatizar en eso es que uno no debería colocar insulina a un paciente de esos, o mejor dicho, todo no. Se le elevó la glicemia, insulina, primero mirar cómo está el potasio, porque si yo le coloco insulina, el paciente de pronto tiene una hipocalemia y esa poquita cantidad de potasio que tiene en el espacio extracelular, yo hago que ingrese al espacio intracelular y altero aún más las concentraciones de potasio en el exterior de la célula. ¿Sí me están entendiendo o no? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces yo le empeoro, si el paciente venía con una crisis hiperglicémica y ya tenía una hipocalemia leve, yo le empeoro la hipocalemia. Y eso, como habíamos hablado desde la parte cardíaca, eso trae consecuencias a nivel neurológico, a nivel cardíaco. Entonces, para que recuerden, la insulina provoca cambios en las concentraciones de potasio extracelular. Obviamente intracelular también, porque el de afuera está entrando, ¿sí? Pero lo que más tememos es la concentración extracelular, que es lo que produce más la química. La aldosterona. La aldosterona, ¿por qué reduce las concentraciones de potasio extracelular? Ahora sí, lo que tuviste. Porque pues va a inducir, pues va a inducir a lo de la reabsorción. No, pero ¿por qué ahora lo cambias? No, El, excreción. Me dice ahorita excreción. sí, Y pero ahora es que que sí estaba excreción, pensando pues en la resolución de eso. a llevarle la contraria a todos. Bueno, sí, muchachos, acuérdense que la aldosterona actúa sobre todo en ¿dónde? ¿Dónde actúa la aldosterona? Uy, ¿dónde actúa la aldosterona? No voy a decir nada porque después digo lo contrario. Túbulo distal, túbulo conector. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Lo hemos visto. Miras que estamos entrando ya a vientos de parcial. Entonces, acuérdense que la aldosterona se activaba cuando se activaba el eje renina-angiotensina-aldosterona con el fin de ¿qué? De aumentar la volemia. Entonces, reabsorbía sodio y excretaba o secretaba potasio. Entonces, al secretar potasio, se perdía potasio por la orina, por lo tanto se pierde potasio del líquido extracelular. Estímulos beta-adrenérgicos, o sea, estímulo simpático. El estímulo simpático adrenérgico. Ojo, dependiendo del receptor. Por eso dicen beta-adrenérgico, porque cuando veamos van a ver que existe alfa y beta. El estímulo beta-adrenérgico moviliza también potasio del líquido extracelular al intracelular. ¿Listo? Y la alcalosis también. Les colocan acá unos factores que sacan potasio, o sea, que aumentan el potasio extracelular, y pues lógicamente tendrían que hacer cosas contrarias a esto. Por ejemplo, la deficiencia de insulina, ¿sí? Deficiencia de aldosterona, bloqueo beta-adrenérgico, la acidosis. Por ahí les mencionaban, hay varias teorías, pero no está comprobado, pero se cree que la acidosis disminuye la actividad de la bomba sodio y potasio. ¿Y qué hace la bomba sodio y potasio? Pues ingresar potasio.
Por lo tanto, si la bomba sodio y potasio no funciona bien debido a una acidosis, pues no ingresa potasio. ¿Sí? Entonces el potasio extracelular aumenta. Etcétera, etcétera. Entonces tengan presente eso, vuelvan y revisen esta tablita para que tengan presente todo lo que afecta al potasio extracelular. Esa gráfica más o menos le muestra el porcentaje de cómo se reabsorbe el potasio en los túbulos. Como siempre, y como con la mayoría de electrolitos, en el túbulo proximal se reabsorbe la mayor cantidad, 65-70%. Luego, en el segmento grueso del asa de Henle, ¿quién es el responsable de que se introduzca potasio en el asa de Henle? Segmento grueso. El transportador. ¿Cuál? Sodio, potasio. Eso, que es la diana de los diuréticos de ácido. ¿Listo? Entonces, ese transportador es el responsable de que en ese segmento grueso se transporte potasio. Miren que el túbulo distal también y un poquito y la parte cortical del túbulo colector se reabsorbe un poquito de potasio. ¿Listo? Pero acuérdense que finalmente es túbulo distal, túbulo colector, quienes deciden la concentración final de algo en la orina. Entonces, ahí puede haberse reabsorbido mucho potasio, pero acá en el túbulo colector, por ejemplo, actúa aldosterona y le dice secrete potasio, y finalmente la orina estará con altas concentraciones de potasio. ¿Listo? ¿Vamos bien? Acuérdense lo que les traía ahí ese resumen, que la secreción de potasio está dada por las células principales de la parte final del túbulo distal y el túbulo colector. O sea, en las células principales es donde principalmente actúa la aldosterona. ¿Listo? Más o menos ese es el mecanismo. Yo ya lo había comentado cuando les comenté la parte del eje, cómo funcionaba más o menos la aldosterona, cómo se alteraban las concentraciones intra y extracelulares de los electrolitos. ¿Sí? O sea, ahí básicamente es que aumenta por la bomba sodio y potasio las concentraciones de potasio intracelulares, y eso permite pues sencillamente la difusión del potasio hacia la luz tubular porque está más concentrado en la célula, ¿no? Recuerden que también en esa parte del túbulo conector, se los traje ahí para que no se les olvide, existen unas células que llaman células intercaladas. También están en el túbulo distal y el túbulo colector y se encargan de la reabsorción de potasio. ¿Listo? Cuando yo les comentaba, no me acuerdo, en una parte les comenté los mecanismos que estimulaban la secreción de aldosterona. Entonces, muchachos, lógicamente, si aumentan las concentraciones de potasio extracelular, digamos que eso estimula la secreción de aldosterona. ¿Sí? La aldosterona pues promueve la secreción del potasio, y no solo eso, sino que la aldosterona aumenta la permeabilidad en el túbulo, la permeabilidad para que salga mucho más fácil el potasio. ¿Listo? Son más o menos los mapitas que les traigo ahí para resumirles estos mecanismos. Entonces, aumento de la ingestión de potasio, eso hace que aumente la concentración plasmática de potasio, eso es sensado, y aumenta la concentración de aldosterona y aumenta la secreción de potasio debido a la aldosterona por los túbulos conectores corticales, un poquito túbulo distal, y eso aumenta la concentración de potasio y eso hace que el potasio se mantenga nuevamente en el rango normal. ¿Listo? En una partecita por ahí les hablan de que el aumento del flujo tubular distal aumenta también la secreción del potasio. ¿Listo? Ese mecanismo básicamente lo que les quiere decir es que cuando aumentan, digamos, la velocidad o el flujo a través de los túbulos, sobre todo a nivel distal, eso es un estímulo, digamos, es un estímulo para que se secrete potasio. ¿Entendieron potasio? No es nada complicado, ya hemos visto mucho de eso, ¿sí? Básicamente pues que entiendan que existen diferentes estímulos diferentes a la aldosterona que pueden movilizar las concentraciones de potasio, pero en un paciente normal, con riñones normales que funcionan, cuando aumenta la ingesta de potasio, pues
digamos que gracias básicamente a la aldosterona que yo puedo regular esas concentraciones de potasio. ¿Sí? Es que mi papá tuvo insuficiencia renal y cuando él tenía eso no le dejaban casi comer cosas con potasio y después tampoco, o sea, ¿Que cuando él tenía eso qué? no le dejaban comer casi cosas que tuvieran potasio. Porque es Porque el señor, sus riñones no estaban funcionando normalmente. Entonces sus riñones no tienen la misma capacidad que los de nosotros para eliminar ese exceso de potasio. Por lo tanto, todo potasio de exceso que él consumiera en la dieta iba a empezar a acumularse. Y como el rango es tan estrecho, entonces fácilmente el señor se le eleva el potasio y el paciente puede empezar a hacer manifestaciones clínicas, neurológicas y cardíacas. Entonces por eso, sobre todo, dependiendo de la tasa de filtrado glomerular y de la función renal, al paciente le ajustan muy estrechamente el potasio. No solo el potasio, el sodio también. sí. El sodio también. Es por eso, porque acuérdense que acá como estamos en fisiología, y Gayton se lo dice por ahí, un paciente con función renal normal. Es válido esto. ¿Listo? Excreción renal de calcio. Entonces, bueno, del calcio obviamente vamos a hablar más en la parte endocrina cuando veamos paratiroides. Hablamos más del calcio, pero acá que ustedes sepan que el calcio está, digamos, regulado muy estrechamente por la paratormona, que está secretada por las hormonas paratiroides. Entonces, digamos que la paratormona, uno de los estímulos lógicamente principales para que se secrete paratormona es la disminución del calcio sérico. Entonces, la paratormona, ¿qué hace? Pues sencillamente aumenta la reabsorción de calcio en el intestino, aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo proximal, aumenta la liberación de calcio desde el hueso, ¿sí? Fíjense abajo cómo se reabsorbe el calcio y es muy parecido a los demás electrolitos. La mayor parte del calcio se reabsorbe en túbulo proximal, tiene un comportamiento muy parecido al potasio. Seguido del asa de Henle porción gruesa, 25-30%, y finalmente túbulo distal y túbulo colector. Acá pasa algo, muchachos, y es que el calcio siempre va muy ligado a las proteínas plasmáticas. Por eso Gayton ahí les dice que solo se filtra aproximadamente el 50% del calcio plasmático, porque la otra mitad está unida a proteínas y la otra mitad está libre. Entonces la que está libre es la que alcanza a filtrarse. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros nunca filtramos proteínas, a no ser que tengamos un síndrome nefrótico, nefrítico, alguna cosa de eso. ¿Claro? Más o menos le esquematicen acá cómo es el mecanismo mediante el cual el calcio se reabsorbe. Más o menos el 99%, en condiciones normales, más o menos el 99% del calcio se tiene que reabsorber. Juan Diego. Ay, sí, pero es que ahí está como emocionado. No, está bien. Sí, pero es que va muy rápido. Entonces no alcanza a terminar de tomar agua. Bueno, es velocidad 0.5. ¿Ya? Un segundo. Bueno, súbale esa hormona tiroidea porque Ya. están como hipotiroideos. Dale tirosina para todos. Más o menos, muchachos, ese es el esquema mediante el cual se produce la reabsorción de calcio. ¿Sí? Mírenlo, pero pues obviamente ahí tiene que estar involucrado una bomba de calcio. Entonces básicamente mediante la forma mediante el cual el organismo reabsorbe ese calcio, le dicen por ahí que la mayoría del calcio, aproximadamente un 20%, perdón, en el túbulo proximal la reabsorción de la mayoría del calcio se hace a través de la ruta paracelular. O sea, la mayoría del calcio que se reabsorbe pasa a través del espacio entre las células de los túbulos y aproximadamente un 20-25% pasa a través de la célula. ¿Listo? Y en el asa de Henle pues cambia un poquito. Bueno, ya. Bueno, ya les comento todo lo que está ahí.
Sí, la acidosis aumenta la reabsorción de calcio. Sí, la acidosis, digamos, presenta disregulación sobre todo en la parte del potasio y el calcio y otros electrolitos. Para efectos de este capítulo, lo que necesito que aprendan es que el calcio está ligado muy a la paratormona y en donde se reabsorben las mayores cantidades de calcio. No necesito que sepan más. Un segundito, no vaya a comenzar con fosfato. ¿Que me devuelvo? No, o sea, Bueno. ya. Los siento más activos a las 6 a.m. que a las 7 a.m. Yo creo que Ay, no, les profe. hizo daños ahorita además. Yo creo que le hizo daño. Es No, que hoy es es que usted lunes. está como muy rápido y tomo mucho café en la mañana, ¿sabes? Hoy es lunes, profe. Bueno. Entiendo. Excreción de fosfato, sí, el fosfato también tiene una regulación a nivel renal. Se eleva sobre todo con comidas ricas en proteínas, lógicamente. Y el 75-80% del fosfato se reabsorbe a nivel del túbulo proximal. Listo. La paratormona tiene, y lo vamos a comentar más adelante, tiene efectos en la parte de la eliminación de calcio. O sea, la paratormona tiene un efecto positivo para incrementar los niveles de calcio, pero tiende a tener una regulación negativa hacia el fosfato. ¿Listo? Por ahora solamente que conozcan eso, porque en la parte endocrina ya hilamos un poquito más fino y hablamos un poquito más de esto. Ya. ¿Listo? Magnesio pasa algo similar, pero miren que acá ya la mayoría no se absorbe en el túbulo proximal, ya cambia un poco la distribución. 25% túbulo proximal, aproximadamente 65 base de gel, les invierte un poco. ¿Listo? Y aproximadamente un 5% en túbulos distal y túbulos colectores. Por ahora solo deben conocer eso. ¿Listo? ¿Qué pasó? Igual hoy les envío la presentación. Sí, pero hay que estudiar inmunología. Entonces no hay tiempo Ay, para hacer inmunología con el colegio. profe Ricardo relajado. Yo veo con Arnae. Ah, Tengo quizzes y tenemos quizzes toda la semana. bueno. Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? Veo con el doctor Gregorio que me tiene hasta acá. Yo de- creo que no quisieran pasar por acá. Que era como él. Yo creo. Pensaría yo. ¿Cómo eran el otro grupo? ¿Rajados? No, no creo. No. No, también les va bien. ¿Vamos qué? Es que ese profe, el otro oficio es más como literal. No nos pone a analizar. ¿No pone qué? No les Analizar pone a tanto. analizar. No, pero eso es peligroso. Es muy específico. ¿Cómo no los voy a poner a analizar? Imagínense. No pone parciales Si hasta no, la F. si no, no tendrían la capacidad que tienen ahora de... Incluso me corrigen, a veces me equivoco en algo y me dicen, profe, pero no sucede tal cosa y yo, no, tienen razón. Ya tienen esa capacidad. Sí, eso nos facilita mucho también para el próximo semestre. Es que hay muchos profesores que son. Ahorita pasan con Ricardo. No, es que Gregorio vale... No, es que siempre ha sido así. O sea, nos dictó, por ejemplo, neuroanatomía y tampoco, o sea, no sabe No, profe, redactar de usted- manera correcta. Yo se no hablamos mal. Y luego termina uno confundido, entonces no son cascaritas, sino es que uno realmente no entiende y no puede comprender bien la pregunta para dar una respuesta correcta, a pesar de eso. O sea que el parcial mío facilito comparado con eso. Bien. Bueno, Me muchachos, gusta más ponerlo ahí. sodio. ¿Cómo era cuando están con los demás docentes? ¿No? Ese doctor Gregorio No, vale. profe, Ese no es- nunca. Puede ver la grabación y verá que nunca hablamos de usted. Sí. Sí, la verdad sí. Nosotros estamos muy satisfechos con el Servicio conocimiento. cinco Sí. estrellas. 10 de 10.
Ponemos 5 estrellas en la aplicación. 5 estrellas, muy satisfecho. Sí. Lo Pedimos recomendamos. clase a las 7 y nos la dio a las 7. Esperemos Sí, la yo estrellé. calificación 12. Pero esperemos la calificación 12. Le ponemos. Vamos a llevar a un 0 Y en la calificación no se Ahí se va, ahí se va. vamos a ver qué. Depende de cuántas, de Yo cuántas me opciones imagino la pongan en el opinión. parcial. Me gustó mucho la clase. Nos faltó solo que llevara al circo, pero nada más. Lo único malo es que pone opciones hasta la F en el parcial. Sí. No, no, yo ya me comprometí que ahorita era Iba a cambiar. hasta la E. Hasta la D, usted ahí está Hasta la grabado. Hasta la D, sí. Nosotros lo tenemos grabado, si no, Hasta la D. en la evaluación docente, profe. El profe nos hacía una tortura de madrugar todos los días a las 5 de la mañana. Después de esto, las diapositivas. ¿Las qué? Después de esas, las diapositivas que nos envió ayer, Las diapositivas que nos envió ayer. Las que las yo de vi la ayer, semana pasada, las que yo vi ayer. ayer fueron las que tratamos El viernes con los viernes. casos clínicos. Ajá. el viernes. Juan, Juan Diego, ¿dónde está? Sí, el viernes. ese Juan Diego sí. Es que no las proyectó, por eso está perdido. Sí, no las proyectamos. No, acuérdense que nosotros tuvimos de esas, muchachos, de esa presentación, lo importante es el mecanismo de contracorrientes y el mecanismo de multiplicador. Para el mecanismo multiplicador, vean el video que yo les envié hace como unos 5 o 6 días, ¿sí? Porque él les esquematiza mejor cómo van cambiando la osmolaridad, eso que no se puede hacer así en tablero. Obviamente yo si les pregunto eso, yo no voy a pedir que me digan exactamente cómo ocurre ese mecanismo, porque plasmarlo, fíjense que ni siquiera Gayton puede plasmarlo de una manera que se entienda. Se entiende cuando ustedes ven el video. Obviamente yo no les voy a pedir que me relaten ese mecanismo, sino que ustedes entiendan que gracias a ese mecanismo es que logra concentrar la médula renal, ¿sí? Que gracias al mecanismo multiplicador y contracorriente es que la médula renal es hiperosmolar. Eso es lo único que yo necesito. ¿Listo? Bueno, muchachos, el sodio. Ya hemos hablado mucho del sodio. Uno de los principales mecanismos para que cuando yo, por ejemplo, aumento la ingesta de sodio, una comida en donde yo, por ejemplo, grandes cantidades de sal, entonces recuerden que el sodio aumenta mucho la parte de la presión arterial, tiene mucho poder osmótico. Entonces, la natriuresis es la eliminación de ese exceso de sodio por el mismo aumento de la presión del sodio. Pero siempre que yo hablo de natriuresis, yo siempre hablo de natriuresis y diuresis, porque el sodio va pegado con el agua, entonces yo siempre hablo de diuresis y natriuresis. Entonces, al aumentar las concentraciones de sodio, se aumenta la presión del sodio en el plasma, aumentan también el líquido que arrastra el sodio, y eso aumenta finalmente, como todo lo que hemos visto, retorno venoso, gasto cardíaco, y aumenta la presión con la que se filtra, con la presión que llega al riñón y con la que se filtra el plasma. Entonces, al haber más presión, recuerden, pasa más rápido el líquido a través de los túbulos, la cinta lleva los bananos mucho más rápido, entonces no le da tiempo a los monos de agarrar los bananos. Entonces hay mayor concentración de sodio en el túbulo distal, mácula densa. La mácula densa dice, no, pues hay mucho sodio. No se van a activar los mecanismos de el eje renina-angiotensina, porque en condiciones normales, acuérdense que ese eje es para retener sodio. Entonces, si hay mayor concentración de sodio en la mácula densa, pues ella dice, no, pues no lo activo. Y finalmente, mayor concentración de sodio que se está eliminando ya en el túbulo colector y la orina. Y eso disminuye la presión a nivel de plasma, de líquido y de sodio. Entonces, básicamente lo que quiere decir es que los riñones, a medida que yo incremento o disminuyo la ingesta de sodio y agua, asimismo ellos ajustan la cantidad de sodio y agua que yo estoy excretando. Lógicamente hay otras cosas, por ejemplo, la angiotensina, la aldosterona. La angiotensina y la aldosterona lógicamente actúan ya a favor de retener sodio, como ustedes ya saben, cuando hay estímulos simpáticos intensos, pero recuerden que el estímulo simpático intenso está sobre todo cuando hay alto estrés o cuando hay peligro de muerte. O sea, generalmente el sistema simpático no echa mano
a nivel renal muy fácilmente. Y generalmente se activa es cuando se sensa una hipovolemia grande. Entonces el simpático se activa y lo que hace es que disminuye mucho la tasa de filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque se supone que si usted está en una hipovolemia, si usted se está desangrando, creo que la parte de formar una orina pasa a un segundo plano. ¿Sí? El cuerpo dice, pues una vez ya usted se recupere, una vez le transfundan sangre, una vez le pase el líquido y usted tenga niveles de volemia, pues pensamos nuevamente en orinar. Pero usted ahora se está desangrando. Entonces, ahorita creo que no debemos gastar mucho en la tasa de filtrado glomerular, en producir orina. Entonces, vasoconstricción de la gran mayoría de arteriolas a nivel renal, disminuye muchísimo el flujo, disminuye mucho la tasa de filtrado glomerular, ¿sí? Y el poco filtrado glomerular que llega, pues reabsorbe la mayor cantidad de sodio y agua que puede. Entonces, eso es lo que les quiere decir Dayton ahí con el sistema simpático. Pero recuerden que eso es cuando el paciente tiene un estímulo estresante del organismo grave. Y cuando hablamos de estresante no es que como Isa, estoy estresado ahorita un poquito, sino estresante a nivel orgánico. O sea, estresante de me voy a morir. ¿Listo? Entonces, la ADH, muchachos, ya la conocen, ¿sí? La ADH, concentraciones en un inicio elevadas de ADH, pues pudieran causar también en teoría una hiponatremia dilucional, porque la ADH reabsorbe demasiada cantidad de líquido. Entonces yo puedo tener niveles de sodio normales, pero si tengo alguna irregulación de la ADH, me incrementan los niveles de líquido, líquido en sangre y me puede hacer una hiponatremia dilucional. Y muchachos, los péptidos natriuréticos, yo ya les había hablado de eso. ¿Dónde se produce el péptido natriurético? Sí, señor, aurícula. Y está elevado, yo les había comentado y se los traje en un caso clínico de un paciente con insuficiencia cardíaca, yo les hablaba ahí del péptido natriurético. El péptido natriurético está hecho, muchachos, para, digamos, para la natriuresis, para eliminar sodio y eliminar líquido. Entonces ese péptido, digamos, que inhibe un poco la parte de la reabsorción de sodio a nivel tubular, principalmente túbulos colectores. ¿Cómo? El péptido natriurético está hecho para inhibir la reabsorción de sodio, por eso se llama natriurético. ¿Por qué? Porque es que el péptido natriurético se produce en las aurículas, sobre todo cuando sensan que hay una volemia aumentada, o sea, cuando hay una cantidad de sangre grande, para que me entiendan, a nivel de los vasos sanguíneos, llega al corazón, mayor cantidad de sangre se distiende mucho más, obviamente por mecanismo de Frank-Starling bombea eso, pero al mismo tiempo la aurícula está sensando que están incrementando mucho las presiones. Por lo tanto, la aurícula piensa que hay una hipervolemia y que necesita eliminar líquido para reducir esa cantidad de presión en la aurícula. ¿Sí me entendieron o no? Eso. Entonces, el péptido natriurético tiene ese efecto. El problema es que, el problema no. En los pacientes con insuficiencia cardíaca hay un problema y es que el corazón sensa que hay una hipervolemia, pero el riñón sensa que hay una hipovolemia, porque el corazón está lleno de líquido, no tiene tanta fuerza para bombear. Entonces él se va llenando cada vez más de líquido, aumentan las presiones y el corazón de un paciente con insuficiencia cardíaca crónicamente está produciendo péptido natriurético. Por eso, ustedes ven, o si tienen algún familiar que sufra de eso, ustedes van a ver que el internista le pide el péptido natriurético y lo reporta. Entonces, pacientes con insuficiencia cardíaca tienen péptido natriurético elevado. No solamente ellos, pacientes con fibrilación auricular, con algunas arritmias, tienen péptido natriurético elevado. Entonces, el corazón bombea escasa cantidad de sangre porque disminuye la fracción de eyección, y pese a que hay un estado de hipervolemia, como el corazón eyecta sangre con tan poca fuerza, o digamos, no eyecta la cantidad suficiente de sangre, cuando llega esa poquita cantidad de sangre al riñón, el riñón cree que es que estamos bajos de sangre, o que estamos bajos de líquido a nivel de sangre, o que estamos en un estado de hipovolemia. Entonces el riñón tiene
una activación crónica del eje renina-angiotensina-aldosterona. Y ese es el problema de los mecanismos fisiológicos en un paciente que ya está patológico. Entonces, los mecanismos que en un inicio son para salvar al paciente se activan de manera crónica en una patología y me empeoran aún más la patología. ¿Por qué? Porque el paciente está en un estado de hipervolemia, su corazón no puede más ya con la cantidad de sangre que tiene, y el riñón dice, estoy hipovolémico, retengamos sodio y retengamos agua, y eso incrementa aún más la hipovolemia, y el paciente está así, en un círculo. Entonces, en pacientes con insuficiencia cardíaca, ustedes también ven que tratan de bloquearles un poquito el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? El otro semestre van a ver full eso, pero ya están preparados y ya han visto gran cantidad de mecanismos que yo les he mostrado. ¿Listo? ¿Entendieron o no? Bueno, y esto más o menos lo que sucede cuando yo aumento la ingestión de sodio. Eso ya lo saben ustedes. Es ahí más o menos un mecanismo de lo que sucede cuando yo incremento la ingestión de sodio y cómo lo elimino. ¿Listo? ¿Claro? Esta clase realmente no era para detenerse en tantas cosas, pero es necesario tocarlo, porque les hablo de los túbulos y de la reabsorción, pero a ustedes no les quedará claro y dirán, bueno, ¿qué pasa con el calcio? ¿Qué pasa con detalles finos del potasio? ¿Qué pasa? Pues este capítulo les habla un poquito de eso. ¿Listo? Entonces hasta el momento hemos visto la parte glomerular, la parte de los túbulos y esto que es como generar lo más importante. El miércoles tocamos ya la parte de la creo que es la parte ya de ácidos a nivel renal, regulación del pH creo, a nivel renal, y con eso creo que concluiríamos la parte renal, porque lo que sigue, el capítulo que sigue es de, creo que les tocan algunas patologías renales, pero yo estuve mirando y yo les he tocado creo que la mayoría, ¿sí? Entonces de todas maneras el capítulo de nefropatías no lo vamos a ver así, sino que podemos traer algunos casitos y lo que estamos haciendo, en fin. Bueno, igual ustedes ahorita en fisiología pues no deben conocer tanto patologías, yo les traigo caso para que ustedes no asocien. Con el tema mañana prácticamente concluiríamos renal y estaría hasta donde entra el parcial, ¿listo? O sea, hasta el tema de mañana. El tema de mañana entra el parcial. El miércoles, perdón. El miércoles. Hasta el miércoles, el tema que demos el miércoles, Ay, pero eso fue... hasta ahí entra el... ¿Saben que el jueves El jueves no hay clase. No, ¿cómo no va a haber clases? Desde que estamos en mora y no le voy a dar clases. No, iniciamos ya con la parte del sistema nervioso. ¿Y por qué no hacemos lo que hicimos para el quiz pasado? ¿Qué hacemos? De que usted en el tablero está enfocado. Uy, sí, eso estaría bueno. ¿Les parece que lo hacemos el viernes? Y el jueves adelantamos que sea una clasecita de nervioso para no atrasarnos tanto. Sí, uy, Para pero no haga tener así que lo de correr cada tanto. capítulo. Profe, ¿y qué día haríamos la clase de los casos? Señor, ¿Qué día haríamos la clase de los casos? el viernes. El viernes que hacemos un resumen de la parte renal y el mismo viernes tocamos algunos casitos. Ya tocamos la parte de glomerulopatías. Podemos tocar ya como enfermedades de la parte tubular, que es lo que faltaría. Y ya. Porque las otras enfermedades renales pues son infecciones y eso, pero ya no es más tanto de acá, sino ya es otro tipo. ¿Sí? Entonces ya es diferente. Pero el jueves, yo creo que entonces, perdón, sí, el jueves iniciamos con sistema nervioso, cosas así central. Yo les diría qué tema. Yo mañana les digo qué tema. Muchachos, otra cosa. Bueno, el viaje que iba a hacer se me